Bendito Dios, te damos la honra, te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres la única razón de estar en este lugar, Señor. No hemos venido a ver qué vemos, no hemos venido a ver qué escuchamos, Señor. Hemos venido a alabarte a ti, Señor, porque tú eres la única razón de nuestra celebración, Padre. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Padre, porque queremos, Dios, que tú, Señor, cada día nos bendigas creciendo en lo espiritual, Señor, y aprendiendo más de tu palabra, Padre. Y de esta manera, Señor, así caminar contigo cada día, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre. Perdónanos de todo pecado, maldad, Señor, y límpianos, Señor. Queremos estar en tu mesa limpios, Dios, y ser receptores de tu preciosa palabra. La gloria y la honra son para ti siempre, en el nombre de Jesús. Unge mis labios, Dios, y bendice mi mente. Dame pensamientos que vengan de tu Espíritu Santo para compartirlos, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Voy a pedir que abras tu Biblia, por favor. Vamos a leer Proverbios 6. Quiero compartir contigo esta palabra y quiero, antes de compartirte esto, quiero darte algunos datos que son muy importantes para que nosotros aprendamos. Fíjense que México no es muy lector, no es mucho o bien compran libros, pero están ahí almacenados en la biblioteca. 16, Proverbios 16. Y no somos muy lectores aquí en México. Compartí una estadística hace tiempo y se lo comparto, de que los cristianos, ¿verdad? Hablaban de Estados Unidos, que los cristianos, el 3% lee la Biblia. Y las demás personas, el otro 7%, ¿verdad? Nada más aprende de lo que escucha, no de lo que lee. Y quiero decirle algo, el Señor Jesucristo, esta es la parte 2 de la enseñanza, ¿verdad? De escudriñar las Escrituras, es la parte 2. Y lo quiero compartir porque es muy importante, que muchas veces nosotros no conocemos la palabra y actuamos de una forma que pensamos que es la correcta. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Y qué importante es que usted y yo aprendamos a conocer de qué se trata, qué es lo que Dios quiso decir, cuál es el propósito realmente que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, dice el hombre sabio, en su propia opinión. Hay gente que predica la palabra y predica como él piensa que es correcto, pero no es así. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra, escudriñamos la palabra, ¿verdad? Meditemos en la palabra para poder conocer qué es lo que Dios habló, qué es lo que Dios quiso decirnos, que es muy, muy importante. Bien, le comparto este libro de Proverbios. Dice: el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán impunes. Con amor y verdad, escuche, con amor y verdad se perdona el pecado, y con respeto al Señor se evita el mal. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta sus enemigos se reconcilian. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. El verso 9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. La sentencia está en labios del rey. El veredicto que emite no traiciona la justicia. Las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechura suya. El rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con verdad. La ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. Y sigue hablando: el rostro radiante del rey es signo de vida. Su favor es como nubes llenas de lluvia en primavera. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata.
El camino del hombre recto evita el mal. El que quiera salvar su vida se fija por dónde va. Tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Vale más tener un espíritu humilde con oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. El sabio de corazón se le llama inteligente. Las palabras gratas promueven el saber. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. El de corazón sabio controla su boca con sus labios, promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Hay un camino que el hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. El perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devorador. El perverso provoca contienda y el chismoso divide los buenos amigos. El violento engaña a su prójimo y lo lleva por mal camino. El que guiña el ojo trama algo perverso. El que aprieta los labios ya lo ha cometido. Las canas son una corona que se obtiene en el camino de la justicia. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Las suertes se echan en el regazo, pero el veredicto proviene de Dios. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Y les sigo compartiendo lo importante que nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras, porque pues la mayoría de veces cometemos muchos errores porque a veces ignoramos o torcemos la palabra de Dios. Esta parte 2 que comparto con ustedes, quiero ser muy, muy, muy sencillo en lo que voy a compartir, porque necesitamos conocer la palabra, hermanos. Necesitamos conocer la palabra, escudriñarla. Le he estado compartiendo, a mí no me enfada estarle compartiendo que escudriñemos las Escrituras, que tenga un comentario bíblico, ¿verdad? Que tenga su diccionario y que de acuerdo a eso, pues usted pueda cotejar lo que dice la Escritura. Ahora déjeme decirle algo que es muy importante. David decía en la Biblia, en el Salmo 119, él dice, en la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y quiero decirle que el que da la interpretación correcta es cuando usted y yo nos ponemos en manos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva, nos conduce a toda verdad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos su palabra. No nos dejemos llevar porque es que el pastor dijo. No, hazte como la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Que ellos siempre, cuando Pablo predicaba, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, cuando Pablo predicaba, ellos iban a la palabra a ver si todo lo que predicaba era de acuerdo a la palabra. Ellos no perdone la palabra que voy a usar, ellos no se tragaban todo nada más porque sí, sino que aprendían a cerciorarse a través de la palabra, ¿verdad? Y recibían la palabra, si no, no la recibían. En estos tiempos, muchas personas, ¿verdad?, predican lo que bien les parece. Y yo he sentido y he pensado que no debe de ser así. Necesitamos en verdad ser muy prudentes, porque no todo lo que viene en el internet es de Dios. Hay muchas personas que actúan en su manera de ser. De un versículo puede haber personas que pueden decir: uy, pues yo le entendí otra cosa este versículo, y pues yo le entendí otra cosa esto, pues yo le entendí otra cosa, y hacen, ¿verdad?, un total reverendo desorden. Escuche. Muchas religiones predican y muchas personas creen que con asistir regularmente a una congregación o iglesia, leer las Escrituras y no hacer mucho mal, basta para obtener la vida eterna.
esto no es una equivocación. Y comprender la Biblia, esto es una equivocación, ¿verdad? Y comprender la Biblia correctamente es de suma importancia. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, usted va a aprender, ¿verdad?, de la palabra, y realmente va a entender realmente de lo que habla la salvación, de lo que la palabra dice de la salvación, para asegurar nuestra eternidad junto con Dios y hacer su voluntad en todo lo que tenemos que hacer. Dice la Escritura en Mateo, dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? Ahora, nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios, y para poder conocer la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Escudriñar la Escritura, renovarnos cada día con la palabra, para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios y la que es agradable a Dios. No nada más porque se me ocurre voy a hacer esto. No es, las cosas de Dios no son ocurrencias, como muchas veces algunas personas piensan, ¿verdad? Las cosas de Dios se toman en serio. Escuche, se toman en serio. Yo a veces observo y veo algunas cosas que digo, ay, bueno, no, es que yo sentí en mi corazón que es que el corazón es perverso más que todas las cosas. No te atengas a tu corazón. Es que yo sentí, mire, es que aquí lo tengo. No te atengas a eso. Permite a Dios que Dios te hable, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. No hagas ocurrencias que traigan problemas. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, y Dios te va a bendecir. Tenemos la palabra, hermanos. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, ¿verdad? Y creo que Dios quiere realmente hablar a nuestras vidas. Escucha esto. Es importante escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar, según el diccionario, es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente sobre una cosa y sus circunstancias. Esto es lo que necesitamos hacer si queremos saber cuál es la voluntad. Escucha, ¿cuál es la voluntad? Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios sobre cualquier asunto, repito, sobre cualquier asunto de nuestro interés, sin dejar de lado la guianza del Espíritu Santo. Se dice amén, aleluya. Pues Él es una persona, y como tal, escucha, nos guiará en la comprensión precisamente de las Escrituras y a toda verdad, ya que para eso ha sido enviado, ¿verdad? Dice la Escritura, y no quedarán solos, ¿verdad? Sino que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador, el que nos lleva, el que nos enseña, ¿verdad? El que intercede por nosotros, el que nos ayuda a interceder como conviene. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios. Ahora, en estos tiempos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él se iba a ir, ¿sí o no? ¿Sí dijo así? ¿Y se fue? Sí. ¿Y a quién iba a dejar para que nos guiara a toda verdad? ¿Y nosotros consideramos al Espíritu Santo como tal? Es una pregunta que tenemos que darle respuesta. Hay veces que hablamos mucho del Espíritu Santo, pero escúcheme, no le damos apertura. Y hablamos mucho de Él, el Espíritu Santo, y hablamos mucho de Él, pero no le damos apertura. Le voy a decir por qué. Porque hacemos lo que nos pega la gana. Y esto de lo que nos pega la gana nos va a traer serias consecuencias. Por eso es importante, hermanos, que antes de leer las Escrituras nos pongamos en manos de Dios. ¿Sí? Nos pongamos en manos de Dios para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe, nos guíe para no cometer tantas torpezas que a veces hemos cometido, que no deberíamos de hacerlo. Y muchas veces es por la ignorancia de la palabra de Dios, por vivir ajenos de la palabra de Dios, o por darle bien, ¿verdad? Los indoctos tuercen las Escrituras y así la avientan. Y no, nosotros debemos de comprender bien la palabra
y estar totalmente bien convencidos que el Espíritu Santo nos está guiando para hacer esto y aquello. Porque escucha, si no es el Espíritu Santo, si es una ocurrencia tuya, vas a tener serios problemas. Entiende o entendamos, hermanos, la importancia que es que escudriñemos y conozcamos la palabra de Dios. Yo no me voy a cansar de compartirte esto, porque es importante que tú y yo lo sepamos. Pero no te dejes llevar, ¿verdad? Pues como dijo el otro día el hermano Ezequiel, es que como dijo también, es que dijo el hermano Efrén esto. Hermanos, no es como dice el hermano Efrén, no es como dice el hermano Seven, es como dice la palabra, y tú tienes que estar convencido y convencida que verdaderamente eso es lo que dice la palabra, y que te conste a ti que digas, bueno, esto dice la palabra, y si dice la palabra yo lo voy a creer. Escucha, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso es importante considerar la tercera persona de la Trinidad como tal. No es una cosa, es un ser. El Espíritu Santo de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y es el que espera, ¿verdad? Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y esto tienes que aprenderlo por la palabra. ¿Qué es no contristéis al Espíritu Santo? Pues en la palabra lo vas a ver. Él es el que te guía, ¿verdad? Es el que intercede por ti, ¿verdad? Y tenemos que conocer la palabra, de qué trata. Mira, conociendo la palabra vas a ver los beneficios que tienes en Dios, pero también las responsabilidades y obligaciones que tienes en la palabra de Dios, como hijo de Dios que eres. Se dice amén, aunque no lo crea, pero así dice la Escritura. Entonces déjame seguirte compartiendo. Entonces es importante escudriñar la palabra, eso nos queda claro, ¿verdad? Ahora también queremos saber cuál es la voluntad de Dios sobre cualquier asunto de nuestro interés, sin dejar a un lado, ¿verdad?, el Espíritu Santo, pues Él es una persona y como tal nos guía en la comprensión de la Escritura y a toda la verdad, ya que para eso ha sido enviado el Espíritu precioso, el Espíritu Santo de Dios. Para obtener su ayuda se debe vivir de manera santa. ¿Cómo? De manera santa, hermanos. Así, de manera santa. Qué tremendo es esto. Agradable a Dios. Este es un requisito indispensable. David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, según Salmo 25, versículo 14. Y Salomón expresa, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Proverbios 3:32. Santos, qué importante, hermanos, en verdad. Es que no nada más es venir con tu Biblia, ¿verdad? No nada más es venir a la iglesia ya, no, tienes que conocer la palabra, tienes que escudriñarla cada día. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y esta verdad te hará libres. Hermanos, es importante. Entonces, por esta causa, escuche, por esta causa algunos no viven una vida de santidad o comunión con Dios. Al tratar de comprender la Biblia sin tener la guianza del Espíritu Santo, lo hacen de manera errada. Esta es la razón de por qué han surgido diversas o diferentes doctrinas de la palabra de Dios. Un mismo versículo es entendido de una manera por unos y de otra manera por otros, dependiendo si tienen a Jesús en el corazón o no, y si ya se dicen tenerle, de cuán fiel y cerca se está de él. Ahora, la palabra del Señor está escrita o revelada por la correcta comprensión de la misma. Solo es posible con la ayuda, escucha, con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan encontramos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, dice Jesús. ¿Las que dan testimonio de quién? Las Escrituras dan testimonio de quién. Dios. De Jesús. Qué tremendo está esto. De veras, hermanos, le animo en el amor de Dios
que tenga el deseo en su corazón de conocer la palabra, para poder guiar a la gente con sabiduría y nosotros mismos guiarnos, porque cometemos cada error tan mal. Por querer ser sabios nos volvemos necios, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos corrige, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, tiene los mismos atributos que Dios. Bien, entonces, este versículo, que estoy compartiendo con ustedes, escuche, le quiero compartir esto que es muy importante, ¿verdad? Dice aquí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras Jesús se las dijo a los judíos, y ahora le voy a comentar algo. Este versículo, escuche, ha sido mal interpretado durante mucho tiempo. Por lo general se dice que hay que escudriñar las Escrituras porque en ella está o se obtiene la vida eterna. Pero este versículo no dice tal cosa, lo que expresa es, escuche, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto dice Jesús a los judíos, pues ellos creían de esta manera, que en las Escrituras tenían la vida eterna. Pero escuchen, pero Jesús les aclara, así les aclara, y ellas, dice, las Escrituras son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En las Escrituras está que debemos hacer para salvarnos, pero ellas no nos salvan en sí mismas. Ciertamente el Señor Jesucristo dice a los judíos que no es en las Escrituras o en el Antiguo Testamento que es la vida eterna, sino en su persona. En la persona de Jesucristo está la salvación y está la vida eterna. Pero las Escrituras nos conducen precisamente a buscar a Dios. Escuche. Y el Señor Jesús tuvo que enseñarles a los judíos esta situación, ¿verdad? Porque ellos decían, no, pues que esto, que nosotros somos hijos de Abraham. Y dice, si fueran hijos de Abraham me conocieran a mí, me amaran a mí. Fíjese qué tremendo. Entonces, sí quedó claro eso, ¿verdad? Entonces hay muchos versículos, ¿verdad?, que nos enseña todo esto. Pero sí está tremendo, dice aquí la Escritura. Entonces en las Escrituras está que debemos hacer para salvarnos, pero ellas no salvan en sí mismas. Ciertamente el Señor Jesucristo dice a los judíos, ¿a quién les dijo? A los judíos, ¿verdad? Que no es en las Escrituras o en el Antiguo Testamento, que es la vida eterna, sino en su persona, en la persona de Jesús. Es el tiempo cuando se habla de Escrituras. También se aplica el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya hablaba de Jesús. El Salmo 22, Isaías 53, que para mí es el Evangelio del Antiguo Testamento. Bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? Hay muchos versículos en la palabra del Señor. Jehová habla clara y enfáticamente que solo teniendo a Jesús como Señor y Salvador se obtiene el perdón divino y la vida eterna. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que es cierto, ¿verdad? Juan dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3:36 también, no lo busque, también está en la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel ve el Hijo, cree en él, tenga vida eterna. Y yo, dice el Señor Jesucristo, y yo le resucitaré en el día postrero. Además, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que mandó a su Hijo para salvarlos, ¿verdad? Dice aquí, por el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, no por Dios, sino por él mismo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, creo que es muy importante, lo vuelvo a mencionar, es muy importante que usted y yo tengamos el deseo y nos animemos verdaderamente a escudriñar las Escrituras. Mira, la palabra de Dios dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Iglesia, les comparto esto. Y es así, que la gente o nosotros estamos buscando primeramente la añadidura, no el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Queremos la añadidura y la queremos ya, y no nos interesa al costo del que sea, porque yo quiero esto, lo quiero. ¿Qué no quiere uno? ¿Qué no quiere uno? En verdad, ¿qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Vivir bien? ¿Tener tu buena casa, tu buen carro, tu buen trabajo? ¿Sí o no? ¿Pero ya buscaste el reino de Dios, su justicia? Dice el libro de Deuteronomio, dice que si tú oyes atentamente sus ordenanzas y sus estatutos, no tienes que ir tras la bendición. La bendición te va a alcanzar a ti. No tienes tú que afanarte por buscar las cosas. Por eso le digo que a veces hacemos las cosas al revés. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Y a veces le batallamos. No, es que yo quiero esto, y yo quiero, y no me interesa brincarle a quien sea, pero yo quiero esto. No, hermanos, no es así. No, yo de querer yo quisiera tantas cosas, pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere para mi vida, no lo que yo quiero. Probablemente Dios no te da lo que tú quieras, pero Dios sí te va a dar lo que tú necesites. Escucha. Por eso tenemos que aprender la palabra y no ser sabio en tu propia opinión. Aprendamos esto, hermano. Aprendamos siempre esto. No se nos olvide. Para todo tipo de situaciones está la palabra de Dios trayendo una respuesta a nuestra vida. ¿Cuál es? Investígala, escudriñala. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Y Dios quiere, Dios tiene pensamientos de paz y no de calamidad para tu vida. Escucha, hermano. Esto es lo que necesitamos aprender, ¿verdad? Y abrazar la palabra y vivir con la palabra y movernos en su palabra, no en nuestras propias fuerzas, no en lo que nosotros pensemos que así es. No, hermanos, llegó el tiempo de que tenemos que aprender por la palabra. Y escuche esto que te voy a decir. Dice el Señor en su palabra, y yo creo que es una pregunta para todos nosotros. Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios. El más grande mandamiento, ¿cuál es? Ese. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con ¿qué más? Con todo tu entendimiento. O sea, fíjate de qué magnitud te está pidiendo el Señor que ames a Dios. No te dice que ames lo que tú quieres, que ames a Dios sobre todas las cosas, que ames a Dios más que a tu papá, tu mamá, a la chica, al chico, o tu celular que tanto quieres, ¿verdad? Que cuando tu mamá te dice, oye, ya deja el celular, no, me quites eso, porque es increíble, hermanos, en verdad. Hermanos, tenemos que aprender a creerle a la palabra de Dios, a vivir conforme a la palabra de Dios, para que Dios nos bendiga. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, déjame decirte, esta es una pregunta que ya me la hizo el Señor a mí. ¿Estamos amando? ¿Estamos buscando a Dios realmente como la palabra de Dios nos dice? Hermanos, ¿lo estamos haciendo de esa manera? Yo creo que todavía no, hermanos. Pero nos hace falta. Hoy entendemos esto y tenemos, de acuerdo a la palabra, obedecerle a Dios. Escucho, obedecerle a Dios. No es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras, no, es lo que Dios, ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Probablemente dirás, uy, no, hermano, pues no, así no.
Ya sé por quién lo están diciendo, ya sé, ya. No, hermano, Dios nos está hablando a todos. A mí me cae el 20 también, porque es palabra de Dios. Así es, hermanos. Es que yo quiero estar en la alabanza. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. Busca a Dios y Dios te dará la respuesta en su momento. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? En estos pasajes de la Biblia vemos que cuando ponemos nuestra confianza o fe en Jesucristo, solo entonces recibimos la vida eterna. En Romanos, si quieres apuntarlo, no te lo voy a nada más para que tú como referencia. En Romanos 7:6, Romanos 8:2 al 7 y Primera de Juan 2:23 y en la misma Primera de Juan 5:10, 12 al 20, ¿verdad? Este es solo un ejemplo, pero hay infinidad de ellos y por tanto infinidad de religiones también. El camino a la eternidad es angosto y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7:14, Lucas 13:24. Buscar correctamente el rostro de Dios, escucha, buscar correctamente el rostro de Dios es algo muy delicado. No podemos pensar en cualquier cosa. Comprender las Escrituras de manera clara y segura o certera solo es posible cuando se ha quitado el velo que cubre los ojos del entendimiento de cada individuo que no ha nacido de nuevo. Pero cuando se convierta al Señor, escucha, el velo se quita, ¿verdad? En 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Apúntalo también. Solo entonces la persona comprende la palabra de Dios y además ve la vida claramente, ¿verdad? Mira las cosas como son y no como Satanás o el mundo se las presenta. Qué tremendo está esto, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos compartiendo? Esperamos en Dios. Yo le pido y le pedí al Señor que me ilustrara, que me diera esa palabra, ¿verdad? Porque sé que todos la necesitamos. Hermanos, necesito tanto de la palabra de Dios. Y le pido cada día a mi Dios que me ayude a poder entenderla, a poder comprenderla y no hablar cosas que no, ni distorsionar su palabra, porque desde el púlpito es muy peligroso distorsionar las cosas. Por eso me gusta y le pido a Dios cada día que me ayude, que me enseñe. Hay veces, hermanos, que Dios me pone a exhortar, incluso hasta reprender. Hay veces que el Señor me pone a animar a la gente, pero hay veces que tiene uno que exhortar y yo no voy a quedar así, no, es que no se vaya a sentir, se vaya a ir. El Señor, déjalas o déjalos que se vayan. Tú tienes que hablar todo cuanto yo te diga, porque si tú no hablas lo que yo te digo, voy a tratar contigo. Yo no quiero eso, hermano. Yo quiero que esta iglesia crezca como una iglesia que siempre trata de buscar la perfecta voluntad de Dios y no que busque su propio beneficio, su propio propósito tampoco, sino que busque el objetivo principal y el propósito en Dios. Ese es el propósito, hermano. No hay otro propósito para mí, en lo personal no. Mi deseo y mi anhelo es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo le dije al Señor, que ya el Señor me declaró que yo era pastor, el Señor fue muy claro conmigo y me dijo, mira, esto, date a respetar con la gente, pero tienes que hablar lo que tienes que hablar. Y es lo que hago, hermanos. Entonces, Dios es así, hermanos. La palabra de Dios no es como cualquier literatura u otro libro, ¿verdad? Ella es espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por tanto, ¿verdad? En Juan 6:63, por tanto se debe entender, escucha, con la ayuda del Espíritu Santo, ya que fue quien lo inspiró, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro 1:21. En la Biblia encontramos que el maestro por excelencia del ser humano que ha recibido a Jesús y estudia o lee las Escrituras es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, dice aquí, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir, según Juan 16:13. Ahora déjame decirte algo. Muchas veces queremos aparentar una espiritualidad que realmente no tenemos. Llegamos a la iglesia muy espirituales, ¿verdad? No queremos que nadie nos vea, llegamos así y así como con ojitos tristes y como que casi volamos también, ¿verdad? Pero solo Dios conoce tu corazón. Las apariencias engañan, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es importante el discernimiento, saber realmente, porque hay personas que según se creen muy espirituales, pero de espiritual no tienen nada, tienen mucho perico, pero realmente su vida es otra. Su vida es otra, hermanos. Cuando alguien le dé una palabra a usted, chéquela con la palabra que venga de Dios. Escuche, aún la profecía, cuando se da profecía en esta iglesia, nosotros estamos atentos, tanto Florencio como Elías y yo, de que realmente venga de acuerdo a la palabra de Dios. Escuche, y si no viene de acuerdo a la palabra de Dios, hasta ahorita no hemos visto el caso. Pero ves, hay personas que hoy tengo una palabra de Dios para ti, es que Dios me puso en mi corazón que te dijera esto. Y no es así. Por eso tenemos que aprender las Escrituras, hermanos. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Está enojado conmigo? Escuche esto. Un hombre natural que no ha nacido de nuevo puede leer las Escrituras, escuche, pero no las comprende. Y si lo hace, es de manera errónea. Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En 1 Corintios, ¿verdad? 2:14, dice, esto es aplicable a toda persona, primeramente aquel que anda en delitos y pecados de manera desenfrenada. También no importa si alguien dice que es religioso o religiosa, si no ha hecho la oración de fe, o sea, si no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, recibiendo a Jesús en su corazón, escuche, es una persona natural, pues no ha nacido de nuevo, pero cuando ya acepta a Jesucristo, ya es un nacido de nuevo. Y cuando lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo ya está en su corazón. Escuche, y ya puede entender las cosas espirituales. Pero mientras no, Él las va a recibir y las va a creer a su manera, en lo natural. Pero cuando ya acepta a Jesucristo, ya es otro tipo de pensamiento que tiene, porque el Espíritu Santo ya está operando en la vida de esta persona. ¿O no es cierto? Por eso dice aquí Jesús, pero vive una vida de carnalidad y pecado, y no debe ser así. Y le comparto, es necesario, escuche por favor, es necesario buscar en la palabra de Dios como quien busca un tesoro, así, hermanos, para comprenderla correctamente. Y esta es la mano del Espíritu Santo. Tenemos los seres humanos la oportunidad de vivir eternamente junto a nuestro Creador, y ello significa una vida de alegría y de paz sin igual. La salvación del alma, escuche, es sin lugar a duda lo más importante para cualquier ser humano. Lo repito, la salvación del alma es sin lugar a duda la más importante para cualquier ser humano. Por tal razón, la persona que desea estar en la eternidad con Dios, escuche, debe hacer lo que el Señor, ¿verdad? O lo que Dios le sugiere. Nadie que no siga el consejo divino recibirá la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos
a Dios. Y tiene que haber fruto en nuestra vida. Escuche, hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero no lo son. Escuche, hay pastores que predican y no son salvos. ¿Cree usted eso? Aunque usted no lo crea, pero eso pasa. Yo le quiero animar que se examine o que nos examinemos y veamos realmente cómo está nuestra vida. ¿Hay fruto o no hay fruto? ¿Estamos escudriñando la palabra de Dios o la estamos tomando a nuestra forma y a nuestra manera? Padre, te honramos, te alabamos, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Te suplicamos, bendito Dios, que nos des ese interés, Padre, de escudriñar tu palabra. Y que no torzamos la palabra, Señor. Y que no digamos, es que el Señor me dijo, y esto voy a hacer porque el Señor... Porque Dios pone todo. Porque cuando las cosas son de Dios, son de Él. Pero cuando las cosas son donde mete la mano el humano, ya no son cosas de Dios. Por eso, Señor, queremos estar completamente convencidos que tú nos estás guiando, Señor. Que es tu Espíritu Santo y porque conocemos también tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que nos das de venir, Señor, a alimentarnos de tu palabra y de tu bendición, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cometer tantas locuras, Señor. Por favor, Señor, enséñanos a caminar de tu mano cada día, Señor. Porque un día queremos estar contigo, Señor, alabándote y bendiciéndote, exaltándote y glorificando, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pon en nosotros, Padre, este sentir de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.